Durante muchos años los gobiernos anteriores han hecho reformas que buscan favorecer a los más poderosos sin pensar en el pueblo que es quien los elige. Y es que crear una reforma laboral donde se desmejora a los trabajadores para beneficiar solo a los empresarios no tiene sentido. Eso no es una reforma laboral, eso es hacerle favores a unos pocos. Una reforma laboral vela por los derechos de quienes trabajamos, obviamente sin desmejorar al empresario. Así eran los discursos de los gobiernos anteriores sobre sus reformas laborales. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Clara intención de desmejorar lo más posible a los trabajadores. Ahora veamos el discurso de este gobierno sobre su reforma laboral. Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día de tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen, porque entonces si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. Mamola, ¿quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Entonces un comerciante que puede vender hasta las 12 de la noche porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12 en una media jornada quizás, o rotar los trabajadores para cubrir hasta las 12, entonces se va a molestar y va a cerrar su negocio. Lo que va a haber es 2 trabajadores, no 1, porque lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Eso es pensar en el pueblo. ¿Cuándo habías visto un presidente pensar en la clase obrera? Eso jamás. Porque durante los últimos años hemos elegido a quienes nunca han pensado en nosotros. La pasada reforma laboral se hundió porque a última hora los congresistas no asisten a los debates. Se hacen los locos para favorecer como siempre a los más poderosos de Colombia. Lo único que les importa es joder al pobre. Pero lo curioso de todo esto es que es el mismo pobre el que los defiende y los elige. Y lo más triste es que lo están viendo y no lo ven. Y es que nuestro presidente Gustavo Petro pudo haber dejado las cosas así y simplemente echarle la culpa a quienes tumbaron la reforma, pero para la sorpresa de muchos la volvió a presentar, porque el pueblo está primero. Y ni hablar de la reforma pensional donde ese uribismo que tú defiendes busca a toda costa que ni tú ni nadie se pensione. Escucha al mismo Álvaro Uribe hablar de pensiones. Por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. En cambio, escucha a nuestro presidente Gustavo Petro cuando le preguntan sobre su reforma pensional. Créeme que es mucha la diferencia. Y el objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si no, tienes otros objetivos, pero no. Un sistema pensional tiene que dar pensión. Si la persona cumple sus normas, su edad, las normas que le dan, ¿por qué no puede tener pensión? Acá en Colombia siempre habrá un problema cuando se trata de ayudar a los pobres. El mismo uribismo y todos esos políticos de derecha que tú defiendes se oponen a que le devuelvan los derechos al mismo pueblo que es quien los elige. ¿Cuándo vas a entender, uribista promedio, que esa clase política que tú defiendes nunca van a velar por tu bienestar y mucho menos por el de tu familia? Esa clase política que tú defiendes solo gobiernan para ellos mismos. No importa cuánto votes por ellos y los defiendas, ellos jamás pensarán en el pueblo. Ya es hora de saber elegir. Abre los ojos, pueblo colombiano.